Eclesiastés. En el capítulo 5 de Eclesiastés. Después de Proverbios, se encuentra Eclesiastés. Voy a esperar a que lo encuentren y se pongan de pie. Capítulo 5. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagas votos, a que hagas votos y no los cumplas. No permitas que tu boca te haga pecar, y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error. ¿Por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos? Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Dios. Si ves la opresión del pobre y la negación del derecho y de la justicia en la provincia, no te sorprendas del hecho. Porque un oficial vigila sobre otro oficial y hay oficiales superiores sobre ellos. Mas el beneficio del país para todos es que el rey mantenga cultivado el campo. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, aumentan también los que los consumen. Así pues, ¿cuál es la ventaja para sus dueños si no verlo con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero la hartura del rico no le permite dormir. Hay un grave mal que he visto bajo el sol: las riquezas guardadas por su dueño para su mal. Cuando esas riquezas se pierden por un mal negocio y él engendra un hijo, no queda nada para mantenerlo. Como salió del vientre de su madre desnudo, así volverá, yéndose tal como vino. Nada saca del fruto de su trabajo que pueda llevarse en la mano. Y también esto es un grave mal, que tal como vino, así se irá. Por tanto, ¿qué provecho tiene el que trabaja para el viento? Además, todos los días de su vida come en tinieblas, con mucha molestia, enfermedad y enojo. He aquí lo que yo he visto que es bueno y conveniente: comer, beber y gozarse uno de todo el trabajo en que se afana bajo el sol, en los contados días de vida que Dios le ha dado, porque esta es su recompensa. Igualmente, a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa
y regocijarse en su trabajo. Esto es don de Dios. Pues Él no se acordará mucho de los días de su vida, porque Dios lo mantiene ocupado con alegría en su corazón. Vamos a orar. Padre, estamos listos, Señor, para recibir tu palabra, Señor, para meditar en ella, para reenderezar nuestros caminos, si es que nos hemos desviado, Señor. Te ruego, Padre, que nos ayudes a apreciar lo que realmente importa en la vida, Padre. Que nos alejes de aquellas cosas que nos desvían de tu voluntad y de lo que tú esperas de nosotros, Señor. Háblanos a través de este mensaje, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento. ¿Cuántos alguna vez les ha gustado armar rompecabezas? Entretenido, ¿no? Imagínate que estás armando un rompecabezas de esos difíciles. Y tú sabes que la pieza central es la clave para armar el rompecabezas. Y has armado por aquí, has armado por allá, pero no logras encontrar esa pieza clave, esa pieza central. ¿No crees que sería tonto si vas a otro rompecabezas, agarras una pieza de ese rompecabezas y tratas de meterla a la fuerza en ese agujero central del cual tú estás tratando de armar? A como dé lugar. Sería tonto, ¿no? ¿Sí o no? Muchas veces en el rompecabezas de la vida que Dios tiene para nosotros, a veces nos falta la pieza central. Y tontamente queremos agarrar piezas de otro rompecabezas y hacerle entrar ahí en ese espacio. Y aunque la logremos meter, sabemos que nunca va a quedar la figura completa. Y Dios ha proveído a la iglesia todas las piezas del rompecabezas. Nuestra misión es encontrar cuál es la pieza central y ponerla en su lugar para que todo eso haga sentido. En ese rompecabezas está mostrado su amor, su voluntad, su plan para nosotros. Ese rompecabezas viene a ser como el mapa para ayudarnos a nosotros a caminar rectamente en su camino. Pero de nada serviría que le metamos la pieza que no es. La iglesia en los Estados Unidos ha sido invadida por un montón de prácticas, un montón de enseñanzas que no son lo que Dios espera de sus creyentes, de sus hijos. La iglesia ha dejado que le metan otras piezas al rompecabezas. Y a veces con tal de construir o edificar una iglesia numerosa, los pastores han caído en el error de tomar las piezas populares, lo que llama la atención a la gente, y han tratado de meterlo ahí para que el rompecabezas se forme. Y no se dan cuenta que han perdido la pieza central del rompecabezas. Y la pieza central del rompecabezas tiene un nombre. Y ese nombre lo encontramos en el verso 7. Si puedes ver el verso 7. Han tratado de sustituir las piezas equivocadas con la pieza central. Al final del verso dice: tú, sin embargo, teme a Dios. El temor de Dios es esa pieza central que muchos están tratando de reemplazar con cosas que llaman la atención, que atraen a las multitudes, pero que no son lo que Dios tiene para su iglesia.
temor de Dios, respeto, reverencia. Por eso dice, cuando vayas a la casa de Dios, ten cuidado cómo andas. Y ahora tenemos una generación de gente religiosa, pero no temerosa de Dios. Tenemos una generación que va a la iglesia, pero que no teme a Dios. Tenemos una generación que tiene Biblias de todos tipos en su teléfono, pero que no tiene temor del autor de la Biblia. Crecieron muchas veces en familias cristianas, pero Jesucristo no es la figura determinante en sus vidas. Lo han sustituido por otras cosas. Yo diría que se conocen la canción, pero no conocen al autor. Tienen religión, pero no relación con Dios. No tienen temor de Dios. ¿Cómo lo sé? Porque puedo ver sus vidas. Sus vidas demuestran religión, pero no demuestran temor de Dios. No demuestran el respeto que Dios se merece. Cuando veo la manera en que responden al llamado de Dios, cuando veo cómo responden a los mandamientos de Dios, me doy cuenta que no hay temor. Cuando veo que no hay verdadero interés en las cosas espirituales, es porque no hay temor de Dios. Han sustituido la pieza central. Y el hombre por naturaleza le gusta sustituir. ¿Cuántos saben qué es esto? No, no es azúcar. Sustituto del azúcar. Hay otro que es azulito. Equal. No es equal to sugar. Se llama equal, pero no es igual al azúcar. Y hay otro que es rosadito. Sweet and low. Y mucha gente está usando esto ahora. Que dice que por salud. Pero esto no es la cosa real. La cosa real es esta. Azúcar. Y han tratado de sustituir lo real con algo que se asemeje un poquito. Y dice que por motivos de salud. ¿Verdad? ¿Cuántos usan esto? ¿Cuántos usan Equal? Sweet and low, peor. Recuerdo que le dijo una doctora a mi esposa, no uses Splenda. A ver, quiero saber cuántos usan Splenda. Levante la mano sin ninguna pena. No uses Splenda porque vas a tener pérdida de memoria. ¿Se acuerda, hermana Esperanza, del dinerito que me debe? ¿Ya? ¿Sí? Ya no se acuerda, tome Splenda. Pero de esa misma manera, el hombre por naturaleza está inclinado a reemplazar o sustituir lo que es bueno por algo parecido que a la larga realmente le va a hacer daño. Porque supuestamente que por la diabetes, que por esto y lo otro, pero los daños secundarios, los efectos secundarios de los sustitutos vienen a ser más dañinos. Y si sustituimos el temor de Dios por cosas populares, por lo que llama la atención, por lo que atrae a la gente, a la larga viene a ser más dañino. Aquí Salomón menciona
algunos de los sustitutos que el hombre usa para el temor de Dios. La iglesia no existía en ese tiempo, pero el hombre ya era sabio. El hombre conocía la naturaleza humana. Y el hombre aquí nos describe varios sustitutos que el hombre usa en lugar del temor de Dios. Y el primero lo encontramos en el verso 1. Verso 1. Guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. Y yo ahí puedo detectar una cosa, hermanos. El primer sustituto que el hombre a veces pone en lugar del temor de Dios es lo que yo llamaría el entretenimiento cristiano. Entretenimiento cristiano. Ya la gente ya no va a la iglesia buscando conocer más a Dios. Ya no es eso lo que lo atrae, sino el entretenimiento. Y ahora las iglesias se están volviendo teatros o circos. Porque algunos predicadores son actores, otros son payasos. ¿Qué es lo que anda ahora la gente buscando en lugar de Dios? Anda buscando actuación, desempeño, como dicen en inglés, performance. Y tú le preguntas a ese tipo de gente, ¿por qué vas a esa iglesia? Y las respuestas casi siempre andan en estas categorías. Porque ahí tienen un buen grupo de música. Porque ahí la música es buena. Otros responden diciendo, porque ahí tienen un buen grupo de jóvenes. O porque ahí tienen un buen programa para niños. Otros, yo voy ahí porque ahí van mis amigos. Otros porque hay un montón de gente y quiero pasar desapercibido. Pero mi pregunta es, ¿son esos los parámetros que deberían de determinar a qué iglesia vas a ir? No, pero eso es lo que está moviendo a la gente ahora. La actuación, el desempeño, el programa, el show. Todos esos están basados en actuación. ¿Qué es lo que debe atraer al cristiano a la iglesia? ¿A qué viene a la iglesia? ¿No viene a escuchar palabra de Dios? ¿O debería de venir a escuchar palabra de Dios? A escuchar que Dios le hable a él o a ella directamente. A eso debería venir uno a la iglesia. Yo no vengo a escuchar a los músicos por muy bonito que canten. Y aun si no cantaran bonito, aquí estaría de todas maneras. Yo no vengo por el show. Yo no vengo aquí, bueno, en este caso yo soy el pastor, pero yo no iría a una iglesia solamente porque hay un buen pastor. No, yo voy a una iglesia donde se predica la palabra de Dios, porque eso es lo que a mí me ministra. El show se pasa. Si quiero ver show, mejor shows hay en la televisión. Venimos a escuchar palabra de Dios. Mira, ¿sabes qué? Muchas iglesias hasta contratan músicos profesionales. Ni cristianos son, pero les pagan para que vengan a ministrar la adoración. ¿Qué contradicción? No conocen a Dios y vienen a decirnos cómo adorar a Dios. Por eso yo no creo en eso de contratación de músicos profesionales. Queremos gente que de corazón alabe al Señor,
que le adore en lo profundo de su corazón. No debemos de estar interesados en que, qué bonito habla el pastor, qué elocuente. Elocuente era Obama. ¿Y qué logró? No mucho. Pero la gente viene buscando actuación, viene buscando sermones motivacionales. Pero qué bonito hable el predicador, no es lo que realmente importa. Podrá hablar bonito, pero si no es palabra de Dios, de nada sirve. Y ahora la gente, esto es lo que atrae a las multitudes ahora. Los sermones motivacionales. Realmente lo que importa es si está hablando palabra de Dios o no. Porque ahora vivimos en un tiempo en las cuales la gente dice, yo necesito que me motiven. Sí, la palabra de Dios es motivadora, pero motivadora a hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué mejor motivación que aquella que si la haces te recompenso y si no la haces, te disciplino? ¿Qué mejor motivación que esa? Y es cierto, las pláticas motivacionales atraen gente, eso no te lo voy a negar. Si no, mira esa iglesia que está allá en Texas, tan grande como un estadio. El hombre ni siquiera lee la palabra de Dios. Pero ahí está la gente como las moscas en la miel. Ay, porque cómo lo motiva a uno. ¿Lo motiva a qué? ¿A salir adelante en la vida? ¿Lo motiva a ser un ganador, un triunfador? ¿Por qué no lo motiva a ser un hombre o una mujer de Dios, de la palabra? Pero eso es lo que ahora atrae a la gente. Las pláticas motivacionales. El púlpito no es para pláticas motivacionales, hermanos. El púlpito es para declarar el consejo completo de Dios. Y la predicación bíblica no motiva. La predicación bíblica ofende. La predicación bíblica insulta. La predicación bíblica duele. ¿Sabes por qué duele? Porque la palabra de Dios, como dice la Escritura, es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. La palabra no es para dar masajito. La palabra es para que penetre, y si penetra duele. A nadie le meten un cuchillo sin dolor, mucho menos una espada. Y así es la palabra de Dios, hermanos. Es cierto, la motivación, la plática motivacional atrae, pero no cambia gente, no cambia corazones. Es Dios el que cambia a la gente a través de su palabra y a través de la obra del Espíritu Santo. Cuando tú te sometes a la palabra, el Espíritu hace obra en ti y te cambia. Pero que te hablen bonito, la verdad que no. Si no hay temor de Dios en tu corazón, no importa qué tan motivado estés. Por eso Salomón está haciendo énfasis en una cosa en ese pasaje. Tú, sin embargo, teme a Dios. No importa lo que los otros hagan, no importa si es un show o una demostración, tú teme a Dios. No lo sustituyas por nada del mundo. Primer sustituto, entretenimiento cristiano. Ahora la gente va más a los conciertos cristianos que a las reuniones de oración. ¿Has visto cómo están de llenos los conciertos cristianos? Y pagan por entrar.
La reunión de oración es gratis. ¿Y sabes cuántos están ahí? Unos pocos. El segundo sustituto que puedo yo ver ahí se llama política espiritual. Política espiritual. Quieren sustituir el temor de Dios con política espiritual. Mira lo que dice el verso 2 al 4. No te des prisa en hablar. No se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios. Porque Dios está en el cielo y tú en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Cuando haces un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. ¿Sabes qué veo ahí? Promesas como la medida de espiritualidad. ¿Quiénes son los que se distinguen por hacer promesas? Los políticos, ¿verdad? Esa es la cualidad número 1 de un político. Saber hacer promesas. Y cuando yo sea presidente, yo les voy a dar la amnistía migratoria. Y cuando yo sea, dijo la India María, y cuando yo sea presidente municipal, yo les voy a echar un puente. Y dijo uno, así ni río tenemos, pues también les echo el río. Y a veces los cristianos nos comportamos igual, como los políticos. ¿Qué pasa con las promesas de los políticos? Tan pronto obtienen la elección, se olvidan de las promesas. Y a veces los cristianos somos así. Tan pronto obtenemos lo que andamos buscando de Dios, nos olvidamos de lo que le prometemos. Señor, si tú me sanas de esta enfermedad, yo te prometo cielo y tierra. Y voy a ir a la iglesia todos los domingos, Señor. Y voy a leer la Biblia. Y le voy a hablar a otros de Cristo. Y voy a servir en la iglesia. Y qué sé yo lo que le prometes. Y Dios te responde. Y al político se le olvidó la promesa. ¿Qué está diciendo Salomón ahí? Más vale que no prometas a que prometas y no cumplas. Muchas veces las iglesias han cometido el error de medir la espiritualidad de una persona por las promesas que él o ella hace a Dios o a la iglesia. Y a veces decimos, ay, qué espiritual esa persona, mira, va a dar $1,000 a la iglesia. O va a dar $1,000 a los necesitados. Qué espiritual. Prometer es una cosa, darlo es otra. Y cuando uno quiere dar, no tiene que andar haciendo promesas públicas. Como dijo el Señor, no toques trompeta. ¿Por qué? Porque las promesas sin cumplir no agradan a Dios. El verso 5 y 6 dice que Dios no se deleita en los necios. Lo que prometes, cúmplelo. Y yo me pregunto en esos versos, ¿quién es el necio? ¿Quién es el tonto en esos dos versos, 5 y 6?
¿El que no prometió o el que prometió y no cumplió? ¿Cuál es? El que prometió y no cumplió. Puro bla bla. Y Dios en su palabra es bien claro en cuanto a ese respecto cuando dice: hermanos míos, no juren ni por el cielo ni por la tierra, sino que al contrario, que tú sí seas sí y tú no seas no. En otras palabras, que seas hombre o mujer de palabra. Si dice sí, es sí. Mira, yo entre cristianos, yo estoy decepcionado de tanto cristiano que promete y después siempre tiene alguna razón para no cumplir. La palabra del cristiano debería valer oro, hermanos. Si dije sí, es sí. Y si es no, es no. Es bien común ver a personas decir: oh, sí, yo lo voy a hacer. Y después a último momento: oh, lo siento, ya no voy a poder. Bueno, ¿dónde está tu palabra? ¿No vale nada o qué? Y lo peor es que aquí, cuando está hablando de la palabra, no está dando palabra dada a un hombre. Palabra dada a Dios. Promesa hecha a Dios. Por eso dice el mismo verso 5-6. No permitas que tu boca te haga pecar. Y no dígale delante del mensajero de Dios que fue un error. Ups. Prometí sin pensar. Lo siento. Es que yo no había considerado. ¿Para qué hablaste? Nadie te obligó. Como dicen, es mejor tener un corazón sin palabras que palabras sin corazón. O sea, palabras que no valgan nada. Yo te pregunto a ti, ¿tienes algunas promesas pendientes con Dios? ¿Hay algunas cosas que le has prometido y todavía no las has cumplido? Si no las cumples, eres un necio. Si has prometido algo a Dios y no lo cumples, estás jugando a la política con Dios. Y yo te prometo, Señor, que cuando me des lo que yo te estoy pidiendo, le queremos hacer tratos a Dios. Nos volvemos políticos espirituales. Verso 3. Verso 3. Porque los sueños vienen de la mucha tarea y la voz del necio de las muchas palabras. Luego sáltate al verso 7. Porque en los muchos sueños y en las muchas palabras hay vanidades. Tú, sin embargo, teme a Dios. Llevamos dos sustitutos. Uno, el entretenimiento cristiano. No reemplaza el temor de Dios. Segundo, la política cristiana no reemplaza, no sustituye el temor de Dios. Y tercero, las visiones y los sueños. Porque ahora eso está muy de moda. Las visiones y los sueños. Y ahora en este tiempo las visiones y los sueños han llegado a reemplazar la palabra de Dios. Y hay muchas iglesias donde el sueño de fulano o de mengano llega a ser más importante que la palabra de Dios. Es que Dios me reveló. Si Dios ya reveló todo lo que tenía que revelar. Comienza en Génesis 1:1 y termina en Apocalipsis 22. Ya reveló todo.
Pero qué contradicción cuando le hacen énfasis al sueño y hacen a un ladito la palabra de Dios. La palabra de Dios dice algo, oh sí, pero Dios me reveló en un sueño. Dios no se va a contradecir a sí mismo. Y yo personalmente he conocido personas que me han dicho a mí, es que Dios me reveló, Dios me mostró. Pero cuando agarro la Biblia les digo, sí, pero mira, esto es lo que la Biblia dice. Casi siempre me salen diciendo, es que usted siempre va a la Biblia. La Biblia es la única fuente segura, hermanos. Los sueños son peligrosos. Yo no digo que Dios no te pueda revelar algo por medio de un sueño, pero no revelación en el sentido escritural. Quizás Dios puede empujarte a hacer algo o animarte a hacer algo. Pero la Biblia es perfecta y completa. Los sueños del hombre, no. Yo no necesito visiones, yo necesito palabra de Dios. ¿Y por qué no puedo depender de los sueños? Porque los sueños son trucos sutiles del enemigo, de Satanás. El enemigo va a usar cualquier cosa para tratar de apartarte de la palabra de Dios y de la dependencia a la palabra de Dios. Y si lo puede hacer por medio de sueños y revelaciones, entre comillas, lo va a hacer. Con esto no te estoy diciendo que Dios no te puede dar un sueño. Lo que te estoy diciendo es que no puedes depender de un sueño para tu caminar con Dios. Necesitas de la palabra para caminar con Dios. Ningún sueño es seguro, hermanos, pero la palabra es segura. Ahora, ¿has tenido algún sueño? Yo sí. Quizás yo soy el raro acá. Pero la pregunta es, cuando has tenido un sueño, ¿cómo sabes que procede de Dios? ¿Cómo sabes? ¿No será que comiste demasiados tacos o enchiladas esa noche? Definitivamente, si lo que soñaste va en contra de la palabra de Dios, ahí está la respuesta. No es de Dios. Dios no va a contradecirse en su palabra. Y digo que es posible que Dios dé sueños, porque se los dio a José. Y le reveló por medio de, claro, no, la palabra no estaba escrita, le reveló que iba a reinar sobre sus hermanos, que sus hermanos iban a inclinar a él. Pero él no podía ir al libro de Mateo a ver si es cierto. No, tiempos diferentes. Entonces yo no digo que no pueda soñar, pero no puede depender de un sueño. Por muy bonito que parezca, son trucos de Satanás. Simplemente no dependas de ellos. Tú sin embargo, teme a Dios. Eso es lo que importa. Teme a Dios. Y el último sustituto, el último equal, la teología de prosperidad. Hemos querido reemplazar el temor de Dios con la teología de prosperidad. Y como el diablo sabe de qué pata cojeas, y si el diablo sabe que amas el dinero, este verso dice, el que ama el dinero nunca se saciará. Y el que ama tener mucho tampoco se saciará. La teología de la prosperidad no debería de ser lo más importante. Mira el verso 8 y 9. Si ves la opresión del pobre y la negación del derecho y de la justicia en la provincia, no te sorprendas del hecho, porque un oficial vigila sobre otro oficial y hay oficiales superiores sobre ellos. Mas el beneficio del país para todos es que el rey mantenga cultivado el campo. Ahí pareciera que está hablando de administración de un país, ¿verdad? De economía.
Y cuando hablo de economía, muchas veces pienso en la política de nuestro país. Casi siempre la gente está pensando, no, pero es que en la economía. Mal presidente, pero él levantó la economía. Sí firmó a favor del aborto, sí firmó a favor de los homosexuales, sí firmó en contra de la palabra de Dios, sí firmó en contra de esto. Pero la economía es así. ¿Qué acaso la economía es lo más importante en la vida? Por lo que estoy leyendo en esos versos, ¿no? El temor de Dios es más importante. Porque el que ama el dinero no se saciará del dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. Todo eso es vanidad. Eso de la economía suena como política. Ahorita estamos en el país con una deuda de no sé cuántos trillones de dólares. Marco, ni que trabajaras toda tu vida podrías pagar la parte que te corresponde a ti. Solamente. La economía está mal. Pero eso no es lo que importa. ¿Cómo está el país en cuanto al temor de Dios? ¿Qué es más importante? ¿La economía del país o los valores morales del país? ¿Qué es más importante? ¿Dónde queda la familia? ¿Dónde queda el temor a Dios, la lealtad? ¿Dónde queda el amor al prójimo? Esas son cosas más importantes que la economía del país. No vale la pena ganar dinero y perder el sueño. Verso 12. Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho o coma poco. Pero la hartura del rico no le permite dormir. En otras palabras, ¿de qué sirve estar bañado en plata y no poder dormir? No hay nada tan precioso como poner la cabeza en la almohada y despertarte a las 6 o 8 de la mañana según sea tu horario, habiendo descansado tranquilamente sin ninguna preocupación. Eso no tiene precio. Y cuando no hay temor de Dios, no importa cuánto dinero tengas, no hay paz en tu corazón. Como dice la Escritura, en paz me acostaré y en paz me levantaré, porque mi Señor me hace vivir confiado. No que, ¿y cómo va a amanecer la economía mañana? ¿Qué importa, hombre? Disfruta de tu trabajo. No es el dinero que tú produces, ni el dinero que tú das, el que agrada a Dios. Eso no es. Porque no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, dice, te lo hubiera ofrecido. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, porque al corazón contrito y humillado, Señor, tú no despreciarás. Eso es lo que Dios busca en ti. No cuánto dinero haces, no cuánto dinero das, sino que aprendas a disfrutar de lo que Dios te dé, sea mucho o sea poco. Y dice el pasaje, cuando te vayas de este mundo, te vas a ir tal como llegaste. En otras palabras, sin nada. Entonces, ¿para qué tanto afán? ¿Para qué tanto acumular? Si no te lo vas a llevar. Entonces, por lo tanto, si no te lo vas a llevar, disfrútalo. Disfruta tu vida. Viaja. Descansa. Tómate tu vacación.
Date una buena comidita. Pero a veces ahí estamos, acumula y acumula, y de repente, como las águilas, mira qué gran sorpresa la que nos llevamos al regresar de Israel. Los incendios en California. Me da tristeza por esa gente. Es parte de California. ¿Pero qué me enseña eso? Hoy puedes tener tu casa, mañana no tienes nada. La lección es esta, hermano. No te afanes en enriquecerte. Trabaja, yo no digo que no trabajes, pero disfruta de tu vida. Disfruta de tu trabajo. Pelados venimos y pelados nos vamos. Y todo el dinero que acumulaste, ¿para quién va a ser? ¿Para los hijos o para el Estado? Escuché a un hombre decir, mi interés no está, dijo, en dejarle riquezas a mis hijos. Un hombre multimillonario. Yo quiero que mis hijos, dijo, aprendan el valor del dinero y aprendan a ganarse la vida por sí mismos, no depender de lo que papi me va a dejar. Y a veces así vivimos. Yo no digo que no puedes dejarle a tus hijos. El punto es, el temor de Dios es lo más importante en tu vida. Y de lo que Dios te da, poco o mucho, disfrútalo y duerme en paz. La vida es corta. Hoy estamos, mañana no estamos. Hoy tenemos, mañana no tenemos. Mira esas pobres familias. Se quedaron literalmente en la calle. Sin casa, sin ropa, sin muebles, sin carro, sin nada. ¿Tú crees que muchos de ellos no habrán pensado, wow, si yo hubiera disfrutado de lo que tenía? No juegues política con Dios. No vengas aquí buscando entretenimiento, porque no lo vas a hallar. Ven aquí buscando palabra de Dios y la vas a hallar. ¿Qué? No somos la iglesia perfecta, ni la vamos a hacer jamás. No tenemos todo lo que otras iglesias pueden ofrecer, pero una cosa yo te puedo ofrecer. Palabra de Dios. Para que aprendas a temer a Dios, que eso es lo que realmente importa en la vida. Todos los demás no son son sustitutos baratos y dañinos para el temor de Dios. Inclinemos nuestras cabezas, por favor, y hagamos una oración al Señor. Padre, enséñanos, Señor, a ser felices. Como dijo el salmista, no me des demasiado para que me olvide de ti. No me des tan poco para que maldiga tu nombre. Dame el pan diario, Señor. Y enséñame a disfrutarlo. Enfoca mi mente, Señor, en lo que realmente a ti te agrada. Temerte a ti, Señor. Venir a la casa tuya con cuidado, sin mucha palabrería, pero con la intención de hacer tu voluntad, Señor. Danos la sabiduría para disfrutar de la vida en abundancia que tú nos has venido a dar, Señor. Haznos temerosos de ti, Padre. Con dinero, sin dinero,
con show o sin show, que el temor tuyo sea lo que nos consume, Señor, en todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús.